Habla de la democracia. Ella trabajara en conciliar y poner en armonía al ciudadano y a la patria, al individuo y a la asociación, en preparar los elementos de la organización de la nacionalidad argentina sobre el principio democrático. Ella, en su institución definitiva, procurará hermanar las dos ideas fundamentales de la época, patria y humanidad, y hacer que el movimiento progresivo de la nación marche conforme al movimiento progresivo de la grande asociación humanitaria. Que el primer paso era el sueño de Bolívar con los Estados Unidos latinoamericanos, eliminar las fronteras entre Latinoamérica. Bien, leo esto porque los que dicen era el idioma de la época, o era el pensar de la época, cuando hablan de los degüellos de prisioneros o de las exorbitancias de tantos gobernantes que tuvimos. No, había también otro idioma. Las guerras civiles, bueno, ustedes han aprendido mucho, podemos enumerarlas, todas las guerras civiles, las muertes de gobernadores, la ejecución de gobernadores, la ejecución de opositores, todo a lo largo de todo ese periodo. Por fin Urquiza firmó el tratado con Corrientes, Brasil y Uruguay contra Rosas, y el 3 de febrero de 1852 Urquiza derrotará a Rosas en Caseros. Urquiza hizo degollar y fusilar a varios centenares de rosistas después de la batalla de Caseros, entre ellos al coronel Chilavert. El 8 de julio, Urquiza, como director provisorio, anuló la pena de muerte por delitos políticos. El 8 de julio. Vamos a ver lo que pasó después. El 1 de mayo de 1853 se aprueba la Constitución Nacional, cuyo preámbulo, entre otras cosas, habla de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Vamos a ver lo que pasó después de esta Constitución de 1853, principalmente con el exterminio que hace Roca y otros oficiales del ejército. 1879, la batalla de Cepeda entre Urquiza, la Confederación y Mitre, Buenos Aires. La caballería de Urquiza aniquiló a la de Mitre, como dicen los diarios de Buenos Aires. Todo entre argentinos. 1860, Virasoro, el gobernador de San Juan, es asesinado por Aberastain, caudillo sanjuanino. 1861, batalla de Rinconada del Pocito de la fuerza del Puntano, Juan Zá y Aberastain de San Juan, entre las fuerzas de Juan Zá y Aberastain de San Juan. Este último fue capturado y ejecutado. 1861, Pavón, Urquiza contra Mitre. Buenos Aires derrota al interior, pasa Mitre a ser presidente de la nación. 1863, carta de Mitre a Sarmiento. Quiero hacer en La Rioja una guerra. La Rioja es una cueva de ladrones. Parece que veía el futuro de este juego. La Rioja es una cueva de ladrones que amenazan a los vecinos, declarando ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de considerarlos partidarios políticos ni elevar sus depredaciones al rango de la reacción. Lo que hay que hacer es muy sencillo: simples movimientos de ocupación, simple campaña de policía. Poco después Mitre marchará contra el Chacho Peñalosa y se librarán los combates de San Francisco y Lomas Blancas. El Chacho es asesinado de la peor forma. Se le corta la cabeza, se la pone en una pica y se exhibe en la plaza pública de Oltra, en su ciudad natal, con asentimiento del general Bartolomé Mitre, fundador del Diario de la Nación. Poco después, Mitre marchará contra el Chacho Peñalosa y se librarán las... ya lo leí. 1865-1870, la guerra con el Paraguay dejó a miles de muertos. La nación paraguaya fue devastada. La llamada Guerra de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, fue un verdadero genocidio, fue una guerra completamente inútil y la más sangrienta de las luchas internas entre países latinoamericanos. Que Bolívar nos había enseñado que teníamos que pertenecer todos a una gran nación.
1867, Felipe Varela es derrotado por Antonio Taboada, hombre de Mitre, en Pozo de Vargas. 1870, el asesinato de Urquiza, una partida de López Jardón asalta su residencia y lo mata a puñaladas. Algunos de los ejemplos de los herederos de Mayo y de la Asamblea del año 13. 1879, la conquista del desierto, presidencia de Avellaneda. Que lo único que se nos enseñó a nosotros, por lo menos a mi generación, en los años 40 de Avellaneda, que qué lástima que había muerto tan joven, a los 37 años. Pero no nos dicen que fue el artífice de la campaña del desierto, el que aprobó el plan de Roca para eliminar a los pueblos originarios y la quita de todas sus tierras. Pero primero tuvo al ministro Alsina. Fíjense qué diferencia. Alsina dijo: no hay que matarlos a los indios, hay que dejarlos vivir. Lo que pasa es que ellos no tienen sentido de la propiedad. Entonces ven una vaca y creen que es de la naturaleza, y no, pertenece a un estanciero. Entonces se la llevan. Entonces hay que enseñarles. Vamos a hacer una zanja a lo largo de todo el ancho del país. Fíjese qué proyecto. De 3 metros de ancho por 5 de fondo. Entonces van a venir los indios. Sí, que salten, que vengan con el caballo. Pero cuando se llevan las vacas de nuestros estancieros, la vaca tiene el tranco corto y no va a poder saltar. Entonces se va a quedar ahí. Algunas tal vez traten de saltar y se van a caer al foso. Entonces el indio es la forma de aprender que no se puede llevar ninguna vaca más. Bueno, y se inicia ese proyecto. Es increíble. Si ustedes van por la provincia de Buenos Aires, a la altura de Tandil, van a ver, todavía marcado históricamente, aquí hay partes de la zanja de Alsina. ¿Ustedes se imaginan una zanja? Yo no me imagino, pero la fantasía de la realidad a veces hace todo posible. Hubiéramos superado al muro de Berlín los argentinos con eso. Bien. Y entonces muere, desgraciadamente para los pueblos originarios, muere Alsina y sube el mejor oficial, no, ese lo digo después, los años 1878 y 1879. Todos los días hay algo contra los pueblos originarios, que hay que eliminarlos. El más audaz de todos es Estanislao Ceballos. Los administradores ingleses pagaban 1 libra esterlina por par de orejas de indios. Y los cazadores, gran parte europeos, hacían eso, entregaban las orejas. Pero después descubren, los administradores vieron indios sin orejas. Evidentemente había algunos cazadores que no eran tan crueles y no los mataban, solamente les cortaban las orejas y las entregaban. Bueno, entonces cambiaron de regla y ya entregaban solamente 1 libra esterlina por par de testículos. Así se desangraba el indio y no podía vivir. Bueno, así va a ser exterminado el tehuelche para siempre. Van a quedar después algunas mujeres tehuelches que van a crear en su vientre el criollo.